Bueno, continuamos. Como les dije, es de suma importancia que nosotros en lo que estamos haciendo, ustedes en lo que están estudiando y en el campo de acción mía, es importante que nosotros entendamos y comprendamos los cambios significativos que se dan en cada una de las etapas. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir a nosotros de pronto tener un buen dominio del trabajo. Álvaro sabe perfectamente, como le decía, no es lo mismo trabajar con niños, con adolescentes que adultos, porque el adolescente tiene unas emociones muy diferentes, tiene una parte emocional muy diferente a un adulto. Entonces nosotros tenemos que estar preparados, que si estamos trabajando con adolescentes, cómo trabajar, cómo orientarlos, qué podemos hacer, porque hay algo que es propio de su edad, que a veces no deja que uno avance o hay situaciones que se pueden tornar un poco difícil por la edad que ellos tienen. Y así sucesivamente hay que entender cada uno de los procesos evolutivos. No es lo mismo trabajar con un adulto mayor que tiene unos paradigmas, que tiene unas creencias, que tiene de pronto muchas cosas que ha aprendido a lo largo de su vida. Yo digo que el adulto mayor tiene una sabiduría. No es lo mismo trabajar con un adulto mayor que tú puedes, o sea, para trabajar con él tienes que ir delante de él, tienes que saber, tienes que por lo menos amoldarte a ello, a las costumbres que tiene. Entonces, eso es lo que nos permite a nosotros esa importancia de entender, de comprender el actuar de los seres humanos de acuerdo a las etapas en las cuales nosotros estamos pasando. Entonces, en las etapas, cada etapa evolutiva nos va marcando unas pautas que tenemos que tener presente para que nuestro trabajo se haga de la mejor manera. Y más que uno está trabajando con esos seres humanos que no somos fáciles, somos complejos. Entonces, eso es lo que nos va a permitir y es súper importante. Y nos quedamos cortos, porque a veces nos quedamos cortos en ciertas situaciones que uno dice, no pensé que esto fuera de esta manera, que un adolescente tuviera conductas ambivalentes o muchas cosas. Entonces, eso es importante que ustedes lo manejen. Entonces, por eso yo digo que esta es una de las asignaturas más importantes. ¿Sí quedó claro? Sí, profe, claro que sí quedó claro. Sabemos que, bueno, como usted decía, el ejemplo, y realmente que trabajar con adolescentes es totalmente, yo diría que es bastante, Complejo. sí, complejo, porque ellos tienen unas emociones volátiles que en un momento están tranquilos, bien, en otro momento están haciendo otra cosa, no saben estar, como que su mundo se centra en lo que ellos piensan. Así es. Sí, y son un torbellino de emociones. Son un torbellino de emociones. Uno dice, caramba, hoy están de un amor y mañana no se soportan. Entonces, todo eso tenemos que entenderlo, porque si nosotros no estamos preparados como profesionales para enfrentar esto, nos vamos también a caer de pronto, vamos a caer en esas situaciones y el trabajo vamos a ser más complejo. Por eso uno tiene que entender cada una de las etapas. Por lo menos cuando estemos hablando del duelo, el duelo es una pérdida ya sea de muerte, pérdida laboral, en fin, muchas cosas en las cuales a un ser humano le duele, porque duelo viene de dolor, le duele. Entonces, no es lo mismo cuando tú estás pasando por una situación de duelo, de dolor, que cuando tú no estás experimentando eso. Entonces, a veces hay personas que el dolor los absorbe tanto que tienen ciertos comportamientos que no son adecuados en cierto momento. Entonces, eso también afecta el comportamiento y eso lo tenemos que entender. O sea, nosotros tenemos que entender todos los que trabajan con personas, con sus comunidades, con poblaciones que tengan el contacto directo día a día con personas, tienen que entender las etapas evolutivas del ser humano como tal. Entonces, a eso se refiere esto aquí. Entonces, la psicología evolutiva,
como ya lo dijimos, es de suma importancia. Es una rama de la psicología y que tiene dos variables que son importantes, la variable interna y la variable externa. No se les olvide que también uno de los objetos de estudio es la parte biológica, cognitiva y psicosocial. Entonces vamos a ir avanzando. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a hablar de las principales teorías sobre la psicología del desarrollo. Aquí en estas teorías está Erickson, está Freud, está Piaget, está Vygotsky, está Bandura, que son los más representativos, y está Erickson. Entonces vamos a comenzar a hablar de la psicología del desarrollo según Sigmund Freud. Ya ustedes conocen a Sigmund Freud, ¿o no es así? ¿Quién no lo conoce? Bueno, profe, en persona no lo conozco, pero sí en las teorías de escuchación. Ay, buena respuesta, Álvaro. Total, Álvaro. Yo tampoco lo conocí en persona. Entonces, verdad, tienes toda la razón. Pero en teoría bastante que nos tocó, Álvaro. Nos ha tocado. Bueno, Así mire. es, profe. Mari, tú tampoco conociste a Freud, ¿verdad, Mari? Nada, sí, nada, señor, no, pero sí, pues sí no me ha tocado escuchar algunos comentarios que me... Y también me tocó estudiar bastante para los... A los parciales. Bueno, mire. Antes que avancemos, les voy a dejar la primera actividad. La primera actividad es que les voy a subir a plataforma y les voy a asignar responsabilidades. Ustedes saben que, ustedes disculpen, pero hay que avanzar. La primera tarea, van a realizar una línea de tiempo sobre la historia de la psicología evolutiva. Esta línea de tiempo, ustedes pueden, por lo menos con lo que acabamos de hablar, de la historia, entonces pueden retroalimentarla. Entonces, esa línea de tiempo tienen hasta el otro martes para subirla. Apenas se termine la clase, yo les habilito la plataforma para la actividad. Vamos a asignar exposiciones. La primera teoría o perspectiva teórica que vamos a hablar es de Sigmund Freud. Eso sí se las voy a explicar yo, a reforzarlo, porque ya ustedes lo tienen claro cuál es la teoría. Pero vamos a asignar la de Jean Piaget, la de Vygotsky y la Erickson. Jean Piaget. ¿Quién se anima? ¿Quién se lanza primero? Anóteme, profe. Bien, Álvaro, ese es el hombre. Álvaro. Vygotsky. Mari, tú. Señor, usted me dirá cuál. María, toma Vygotsky. Y ahora que venga la otra María, porque tienes una tocaya también aquí en el grupo, Ah, bueno. que no pudo estar presente, Erickson. ¿Qué van a Profe, ¿y para intentar? cuándo sería? Bueno, vamos a hablar de, bueno, Álvaro, vamos a ver si hoy terminamos con, que no creo que nos dé tiempo a hablar un poquito de Sigmund Freud. De todas maneras, tú te preparas para la próxima clase, ¿oíste? Sobre Jean Piaget. Vas a explicar la teoría, van a explicar estas teorías. Ustedes saben que estos señores hablaban de tantas cosas, pero ustedes se van a enfocar es en lo que tiene que ver con el aporte que realizaron a la psicología del desarrollo. Se van a focalizar en eso. ¿Qué aporte le hicieron a la psicología del desarrollo? Por lo menos Piaget habló de las etapas o estadios del desarrollo cognitivo, que es sensorial, la etapa, todas las etapas.
Son 4 o 5 etapas. Tú te vas a centrar también en esas. Bueno, solamente no te voy a limitar. Te vas a centrar en las etapas, las vas a explicar y todos los aportes que él pudo hacerle a la psicología del desarrollo como tal. Mari, Vygotsky hablaba de todo lo que tiene que ver con la parte de aprendizaje, la parte social, la parte cultural. Tú también te vas a focalizar lo que el aporte que él le hizo a la psicología del desarrollo. ¿Listo? Ustedes se van a focalizar en eso. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Listo. No, ninguna. Entonces, ¿Tiene que ser estilo diapositivas o...? sí, o sea, si pueden hacer las diapositivas, háganlo. ¿Sí? Ustedes saben que yo no los limito en eso. La idea es que lo explique. ¿Listo? Entonces, si les da tiempo de hacerla, porque también podemos decir que tenemos múltiples ocupaciones, hagan sus diapositivas, se comparte la pantalla y se hace. ¿Listo? La línea de tiempo sí es algo sencillo, no se pongan a buscar programas, porque hay programas para realizar línea de tiempo, no, cojan una hoja de blog, la dividen ahí en Word, hacen su línea de tiempo y ya. Entonces, no se compliquen, simplemente yo quiero que ustedes investiguen más porque realmente conocer la historia de la psicología evolutiva es interesante, porque ella no se dio de un momento a otro, ella tuvo algunos cambios significativos a medida que iba avanzando las épocas y a medida que la psicología iba teniendo más apogeo, digamos así, ella también esa rama también fue evolucionando. Entonces, hasta llegar actualmente que se considera una rama muy importante dentro de la psicología. Yo creo que todos los psicólogos de las diferentes ramas de la psicología tienen que ver y aprender lo que es la psicología evolutiva, porque es la base del ser humano, la base para comprender el ser humano, la base para tú entender el ser humano es la psicología evolutiva. Porque si tú no conoces las etapas del desarrollo del ser humano, es muy difícil, vas a entender su comportamiento, su actuar, su parte psicosocial. Entonces, por eso es muy importante. Entonces, y estos autores le dieron un soporte teórico fundamental. Por lo menos, cuando hablamos de la perspectiva del desarrollo de la teoría del ser humano, desde la perspectiva psicoanalítica, que es la de Freud, ustedes saben que él habló de unas teorías psicosensuales del ser humano que se centró en estudiar las etapas, las edades del ser humano y la centró en la parte psicosensual. Psicosensual es la parte social que define la parte de la sensualidad como tal. Entonces, hablando un poquito de este señor, el enfoque psicoanalítico del desarrollo humano de Sigmund Freud formuló una teoría a partir de estudios de su vida, de la historia de su vida, de los pacientes. Recuerden que Freud trabajaba mucho con pacientes que tenían histeria, que sufrían del trastorno de la histeria, más que todo en mujeres. O sea, él trabajó con pacientes que tenían problemas, desequilibrios emocionales. Eso a él, claro, ya eran personas adultas, pero eso a él le llegó a generar ciertos, de pronto, interrogantes, esos comportamientos de esas personas en cierta etapa de su vida, en la edad adulta, se debía a algún suceso por la cual esa persona pudo haber atravesado o pudo haber experimentado en las etapas anteriores, ya sea en la infancia, en la adolescencia. Entonces decía que todos los desequilibrios emocionales que se dan en ciertas etapas de la vida tienen algunas consecuencias o un detonante o tienen su origen más que todo, tienen su origen es en la infancia. Entonces eso a él lo ayudó a explorar, a investigar cada una de las etapas evolutivas del ser humano, hasta que él llegó a la conclusión que el desarrollo del ser humano tiene que ver, desarrollo humano es un proceso conflictivo, o sea, él decía que a las medidas, en todas las etapas del ser humano hay un conflicto que está muy ligado a la parte biológica y a la parte de los instintos sexuales, la agresión,
todo lo que no está satisfecho o que se debe satisfacer. A veces decía que nosotros dejamos de satisfacer ciertas necesidades en nosotros que más adelante nos puede ocasionar ciertas perturbaciones emocionales. Esa es la teoría que Freud, o la conclusión que él llegó después de tratar a diferentes pacientes que tenían desequilibrios emocionales. Decía que todos los desequilibrios emocionales del ser humano en cierta etapa de su vida se deben a deseos o situaciones que se reprimen. Entonces, eso fue un soporte fundamental para su teoría. Él también habló de que había una parte psíquica, aparato psíquico que se llama inconsciente, preconsciente y consciente. Ustedes ya saben que el inconsciente es todo lo que se reprime, todo lo que se guarda, es atemporal, o sea que fuera de tiempo, que tú lo reprimiste, te pasó y lo guardas. El consciente es el aquí, el temporal, el aquí, el ahora, el principio de la realidad, lo lógico, lo real. Él decía que el consciente siempre lucha para llegar al inconsciente, pero para ese devenir de llegar al inconsciente tiene que pasar por el preconsciente. Es como el principio de hacer latente o de hacer presente o de hacer real una realidad. Entonces, como lo que yo quiero sacar y estoy en esa lucha para llegar al inconsciente. Entonces, él nos hablaba de esos conflictos psíquicos que se dan en la etapa, en cualquier etapa de nuestra vida. Ustedes eso lo tienen claro, mis hijos. ¿O tienen alguna duda del inconsciente, preconsciente y consciente? Bueno, señor, pues lo que alcanzo a comprender es como que antes, mediante y después, señor, y alcanzo a entender bien. Así es, Álvaro. Mira, sí, digámoslo así. Digámoslo de esa manera, es una manera de interpretarlo y es válido. Él decía que el ser humano tiene una parte inconsciente. ¿Qué es la parte inconsciente? Es lo que yo reprimo como persona, como ser humano, lo guardo, lo almaceno. Es algo que a mí me ocasionó tanto daño en cualquier etapa, ya sea la adolescencia, la adultez, la guardé, la reprimí, la dejé ahí para que supuestamente no me hiciera más daño. Entonces lo que hago es guardarla en ese baúl de recuerdos. ¿Qué pasa? Que llega un momento de tu vida que tú quieres ser, o sea, que es consciente y hay un problema, pero tú no sabes de dónde viene ese problema. Entonces comienzas como que a buscar, a buscar. Entonces preconsciente es el que te va diciendo de que hay una realidad, de que hay un problema, de que hay algo que tú dejaste oculto, que dejaste guardado, que es necesario sacarlo a flote, liberarlo para que puedas tener una estabilidad o un equilibrio emocional. Entonces, el preconsciente es como el mediador, es el que es como el puente. Yo digo, es el puente para llegar al inconsciente. Y después ese puente te ayuda. Cuando ya tú sacas a flote eso que tenías reprimido, lo que hace es que liberas tu consciente. Entonces ya eres más libre, estás viviendo una realidad. Un ejemplo es cuando una persona, un niño, está en la etapa de la infancia, niño o niña, vivió en esa etapa algo traumático, digamos que fue abusado sexualmente. Entonces, eso que le pasó, esa experiencia desagradable, él lo que hizo fue que no quería recordarlo, no quiso decir nada, él lo que hizo fue que lo guardó en el inconsciente, en ese baúl, le dio llave al inconsciente para supuestamente olvidar y que no le hiciera daño. Pero resulta que ese niño, esa niña fue creciendo y llegó un momento de que hay un problema en ella, algo que no marcha bien. Entonces puede ser de problemas con su pareja o puede ser algún problema que está originando algo. Y ella dice, pero ¿por qué? Hay un principio, hay una realidad que ella tiene guardada.
y que ese consciente está pidiendo a grito y le está pidiendo al preconsciente que libere, que libere. Entonces, ¿qué puede? Entonces, la mente, la parte psíquica, necesita liberar ese recuerdo, eso que reprimió porque le está haciendo daño. Entonces, cuando ella libera, cuando el preconsciente es el mediador en el inconsciente para que ella llegue a ese recuerdo, lo saque a flote, hable de ese abuso, cuando ella comienza a hablar de ese abuso, ella comienza a decir, a expresar, ella va liberando. Ella va, disculpe, ella se va liberando. Ella se va liberando. Entonces, ¿qué pasa con eso? Fíjense que tengo WhatsApp. Están llamando. ¿Qué pasa con eso? Eso pasa de que su mente quiere liberar ese deseo reprimido, eso que está guardado, lo quiere liberar, entonces el consciente tiene que hacerlo, porque la mente no puede más y le está originando un desequilibrio emocional que puede ser problema en su parte emocional o puede ser problemas de pareja o problemas sexuales. Sí, más o menos quedó claro o no quedó. Sí, Sí, profe, sí, es que por ejemplo, el ejemplo que usted colocó del niño abusado era el que yo tenía en la cabeza. Y creo que es lo más cercano que podemos decir. También, profe, no todo es malo. Yo diría que no todo es malo, sino de que a veces guardamos como que, me gusta este ejemplo, aquel primer amor, por decirlo así, aquella persona que amé por primera vez y la tengo con recuerdos bonitos en mi cabeza, y cuando me llego a encontrar con esa persona, mucho después, sin haberle dicho nunca nada y tener la oportunidad de poderle hablar, creo que ahí es donde traen todos esos recuerdos a memoria. Claro, 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 claro que sí. Sí, sí, en el caso de Álvaro no todo, o sea, lo que dice Álvaro es cierto, uno no guarda todo, no guarda únicamente lo malo. Uno también guarda muchas cosas que vivió en su adolescencia, por lo menos el primer amor, los amigos, los juegos, la finca que compartí. O sea, hay cosas que uno guarda y que atesora como algo importante. Entonces, llega una cierta etapa de nuestra vida que comenzamos a recordarlo y no nos genera ningún desequilibrio, al contrario, nos genera como algo placentero. Entonces, eso es importante. Pero en el caso de Freud, él nos decía, él se basaba mucho, era en las personas que tenían problemas o desequilibrios emocionales. Entonces, él la explicación que daba es, o sea, en conclusión, el aporte que él daba era que todo lo que nosotros vivimos en la infancia, todo lo negativo, porque él se refería más a lo negativo, todo lo que la experiencia traumática que tú vives en la infancia, que puede generar en la etapa, en alguna etapa de la vida, en la adultez, te puede generar desequilibrios emocionales. Entonces, mira que eso te marca muchas cosas en tu vida, tu manera de actuar, tu manera de comportarte, en fin, muchos sucesos. Y a veces uno dice, pero ¿por qué a mí me está pasando esto? Entonces, Freud decía que cuando tú sientes que tu vida, en la parte consciente, hay algo que no está marchando bien, es porque hay algo que tú tienes reprimido y que tú tienes que liberar para poder tener esa tranquilidad o esa estabilidad emocional. ¿Sí? Entonces, ese fue como que el aporte que dio, uno de los aportes que dio la psicología evolutiva. Mari, tú me ibas a decir algo, que te interrumpí. No, señor, no. Bueno, Profe, yo sí, entonces eso viene jugando como que ese momentico, esa etapa de pronto que no entendemos de por qué una relación no funciona, y la persona piensa y piensa y piensa por qué no funciona, pero de pronto no se acuerda que hubo como que un trauma que le ocasionó cuando estuvo, puede decir, un niño, vio la relación de los papás que no se llevaban bien y trata de repetirlo inconscientemente esa conducta. ese es un ejemplo claro. Sí, Álvaro, así funciona, claro que sí. Es como aquel niño que en la infancia
vivió violencia intrafamiliar. Hablemos de lo negativo. Violencia, la mamá de pronto sufría muchas cosas y él eso lo fue como guardando, supuestamente no le afectaba su parte psíquica, pero resulta que él cuando tiene su esposa, él tuvo una vida tranquila, un ejemplo, tiene su esposa, todo bien, pero hay momentos en su vida que él tiene ciertos comportamientos que él de pronto dice, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué yo tengo que comportarme de esta manera? ¿Por qué? Pero él de pronto lo hace de una manera inconsciente, o sea, que no es consciente de lo que está haciendo. Y resulta que está como que replicando lo que ya vivió, pero no lo hace porque él lo quiera hacer, sino porque su mente lo conlleva a eso. Entonces, lo que dice Álvaro es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque hay partes que nosotros hacemos o algo que nos sucede que muchas veces nosotros podemos hacer en una etapa diferente. Hablemos de la adultez. Estamos hablando de la infancia, estamos hablando de la adultez. Entonces, son experiencias traumáticas que tú más adelante la puedes aflorar o puedes manifestarlas de cierta manera. Entonces, eso es un ejemplo también. Bien. Bueno, ahí, profe, entra lo que usted estaba explicando al principio de la clase de lo que es socioafectiva, lo externo que influye en la persona. Total, lo externo que influye en la persona, claro, la parte socioafectiva. Y la parte, también pueden haber factores genéticos, como les dije, temperamento, puede que lo heredó y lo refleja, pero la parte socioafectiva también se ve muy, muy reflejado en este caso de, de, de la teoría de Freud. ¿Va quedando claro, Mari? Sí, señora. Bueno, tenemos que tener presente que él hablaba de este aparato psíquico. El aparato psíquico de Freud es el inconsciente, preconsciente y consciente. Son esos tres componentes. El inconsciente, lo reprimido, lo que guardo, lo que tengo ahí, lo que atesoro, sea negativo, positivo, lo guardo. El consciente es lo que quieres, el aquí, el ahora, lo que tienes latente, lo que te está originando a una experiencia positiva o negativa en tu vida. Y el preconsciente, digamos, que es el como que llega como a mediar para que tú saques lo que tienes ahí acumulado al principio, a la realidad, a la lógica. O sea, es algo que te marcha como, es neutro, es la frontera. Entonces, eso es lo que te ayuda, el preconsciente lo que te ayuda es como que tú vayas al inconsciente y vengas y lo hagas consciente. Entonces, no se les puede olvidar que el inconsciente es lo reprimido, lo guardado, es el placer, ya sea de odio, alegría, tristeza, no lógico, que no tiene una explicación lógica en el momento porque es algo que tú guardaste y que tú supuestamente lo hiciste para olvidar algo traumático, para que no afectara. Es como, mire, el aparato psíquico del ser humano, la mente es tan poderosa y cada vez uno se sorprende tanto por la estructura psíquica que a veces cuando tú no quieres recordar algo, cuando tú no, es algo tan que te ha pasado, hay personas pues, que viven una situación difícil y dicen, no me va a afectar, esto a mí no me va a afectar para nada. Se preparan psicológicamente o mentalmente que hacen cosas que guardan esa experiencia, la dejan ahí y siguen con su vida normal. Muchas veces es bueno, no puedo decir que es malo, pero muchas veces eso también trae problemas a futuro, porque uno no puede reprimir emociones, uno tiene que liberar las emociones. Por eso es que nosotros tenemos que aprender, no a comentar todo lo que nos pasa, porque tampoco es la idea, pero no reprimirla hasta el punto que más adelante me puede ocasionar daño. Entonces, por eso es que los psicólogos, nosotros, ustedes que trabajan con personas, tienen que hacer que las personas expresen lo que sienten para que no tengan un problema emocional más adelante. Y eso lo comprobó Freud con todas las pacientes. Todas las pacientes que tenían Freud era que habían vivido una experiencia traumática y que la habían reprimido, la habían guardado en el inconsciente. Por eso es que él habla de esta estructura psíquica como tal. ¿Sí? ¿Quedó claro, mis hijos? Sí, profe.
seguimos. Entonces, miren esta imagen. Si analizamos esta imagen de la dinámica del aparato psíquico del ser humano, miren, aquí está. ¿Qué pueden interpretar ustedes de esta imagen? Es lo que estábamos hablando. Démele una interpretación. ¿Quién me dice algo? ¿Cómo así, profe? ¿Qué interpretan ustedes de esa imagen? Que a veces mostramos lo que de verdad no sentimos. Miren, sí. Miren que si nosotros analizamos la parte inconsciente es lo que está más oculto. Miren, digamos que esta es una playa, un río, una playa. Aquí está algo. Y aquí esto está oculto. El inconsciente es lo oculto, lo reprimido. Incluso el preconsciente está entre el consciente que está liberado, que está afuera, y el inconsciente que está oculto. O sea que el preconsciente es el contenido no consciente, pero es asequible al inconsciente o al consciente. Entonces, sí funciona nuestra mente, más es lo que guardamos, más es lo que ocultamos que lo que nosotros tenemos o sacamos a flor. Lo que tenemos que consciente como tal. Listo, esto es como un ejemplo. Me quiero detener aquí en las etapas psicosensuales, porque esas son las que marcan más que todo la psicología o la parte del desarrollo del ser humano. En la etapa de la infancia, cuando estemos en la infancia, vamos a hablar también de estas etapas psicosensuales de Freud. Freud hablaba de que el ser humano tiene unas 5 etapas psicosensuales que lo definen como tal. Está la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, la etapa de la latencia y la etapa genital. Él decía que la etapa oral va desde el momento mismo que el niño nace hasta que tiene 1 año. Aquí sucede algo muy importante. Él decía que el ser humano, él era muy en la parte sexual, ¿oyeron? Él hablaba mucho de que las fijaciones sexuales, las dificultades sexuales y todo eso se deben a que en la infancia pudo haber una represión. ¿Qué represión? Es cuando yo reprimo algo, o una fijación es cuando te gusta tanto algo que no quieres dejar de hacer. Entonces, él hablaba de la represión y de la fijación. Entonces, en la etapa oral, él decía que hay unas características que el niño siente placer. El placer principal del niño es la boca, la parte oral. El niño todo siente satisfacción al succionar el pecho de la madre, al succionar el biberón, es cuando el niño se lleva las manitos a la boca. O sea, ustedes saben que en esta etapa, todo lo que tiene en sus manos es directamente para la boca. Él decía que el centro de placer del niño en esa etapa es la boca. Por eso es que chupa dedo, por eso el seno y por eso el biberón. ¿Qué pasa cuando el niño se reprime? Que no deja, la mamá no deja, o no le da seno materno, o no toma tetero, o no lo deja que se chupe las manitos, los deditos. ¿Qué pasa con ese niño que los reprimieron? Que cuando esté en la etapa de la adolescencia, va a ser una persona que que tiene que experimentar ese placer por la boca, mordiéndose las uñas, mordiendo el lapicero, tomando, fumando, porque como no experimentó y no vivió esa etapa, no quemó, digamos así, en términos de uno, no quemó esa etapa. Cuando llega a la adolescencia, él quiere hacerlo,
pero no le hace de la mejor manera. No va a tomar seno ni va a tomar biberón, sino que va a buscar otros hábitos que le generen placer. ¿Para qué? Para poder satisfacer esa necesidad que no pudo satisfacer en su etapa. Cuando hay fijación, ese es cuando los reprime. Cuando hay fijación, él decía que esta etapa de tomar tetero, el pecho materno y todo eso, no puede pasarse más de 2 años. Cuando ya el niño se pasa de 2 años, estamos hablando que está fijado en esa etapa. Entonces, esto también decía Freud que no es bueno que el niño se quede fijado porque él va a sentir tanto placer que después también va a sentir esa necesidad de hacer cosas o de experimentar eso de satisfacer esas necesidades a través de la boca, como es morderse las uñas, como les dije anteriormente. O sea, la fijación y la fijación no es buena y la represión tampoco. Entonces, eso trae consecuencias en una etapa que es la adolescencia como tal. Hasta ahí va quedando claro. Sí, profe. Sí, señor. Bueno, un claro ejemplo. Un ejemplo, ustedes saben que cuando hay un niño pequeño, hablemos de un niño de 2 años, de 3 años, pongámosle un niño, Freud decía que un niño de 3 años ya no puede tomar biberón porque ya él quemó, ya él supuestamente tenía que pasar esa etapa. ¿Qué pasa con ese niño? Está tan fijado en eso que cuando llega a la adolescencia, lógico que va a buscar otro centro de placer, como es el cigarrillo. Bueno, eso ya creo que quedó claro la fijación y quedó claro cuando se reprime. La etapa anal va del año, 2 años, hasta los 3 o 4 años. Digamos que ese es el rango de edades. ¿Qué pasa con la etapa anal? Aquí el niño, el centro de placer del niño es el ano. Por eso es que el niño en esta etapa, Freud decía que él relaciona con el control de esfínteres. Es decir, cuando el niño va al baño y va a expulsar sus heces fecales, entonces el niño retiene, digamos, el popó. Cuando él lo retiene, quiere decir que él está sintiendo placer. Freud decía que ese es el centro de placer. Entonces, ¿qué pasa cuando el niño por lo menos comienza a jugar con sus heces fecales y comienza? Entonces hay una represión que de pronto la mamá los reprime y dice, eso es malo, salte del baño. O sea, que comienza de pronto a regañar ante ciertas situaciones que ve que para el niño es normal, pero como ella es adulta no es normal. Entonces él dice que eso no se puede hacer porque el niño tiene que experimentar eso. Cuando no lo experimenta, la no satisfacción puede expresarse por lo menos que el niño cuando esté en una etapa adulta puede convertirse en una persona obsesiva, compulsiva por la limpieza, porque fue reprimido y como no lo dejaron de pronto jugar con sus heces fecales, entonces el niño va a sentir más adelante una obsesión o va a sentirse obsesivo, quiere tener todo bajo control, que todo quede limpio. Es de las personas que de pronto experimentan mucho las rigidez, que son muy rígidos ante ciertas situaciones, psicorrígidos. Entonces, esto dice Freud que es normal que el niño comience a experimentar eso, claro, bajo ciertos parámetros de cuidado, porque ustedes saben que cuando nosotros tenemos bebé, sí, hay situaciones que de pronto ellos comienzan a jugar con las heces fecales, comienzan a retener el popó y todo eso, pero eso es normal, pero hay que saberlo cómo sobrellevar. La verdad es que esta teoría de Freud también decía que si el niño no lo hace, en la etapa de la infancia, cuando llega a la edad adulta, siente placer, que, o sea, experimenta placer teniendo sexo anal. Entonces, eso lo decía Freud. Bueno, chicos, ¿qué dudas tienen hasta aquí que se nos está acabando el tiempo?
mis amores. Señor, ninguna porque los conceptos pues me ha quedado claro. Álvaro,